Vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 14 y 15. Y llamando a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si en nuestros días, y de acuerdo a lo que estamos viviendo, viniese un hombre, juntase una multitud y le diera estas palabras, nosotros pensaríamos que está equivocado o al menos es inoportuno o está fuera de lugar lo que está diciendo. Sin embargo, debemos entender quién es el que lo dijo y también de poner el entendimiento en estas palabras. Porque el Hijo de Dios hace 2000 años llamó a una multitud porque era un mensaje para todos y les dijo esto: oídme todos y entended. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Estaba hablando de la verdadera condición del hombre, que es una condición de apartamiento de Dios. El hombre ha rechazado el gobierno de Dios. Por eso lo que estamos viviendo hoy es lamentablemente una consecuencia más de esto. Entonces nosotros tenemos que poner el entendimiento en lo que nos dice Dios y entender, como dice acá también en el versículo 20, el Señor Jesucristo decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tal vez alguno que está escuchando dice: bueno, pero yo no soy un adúltero, un fornicario, un homicida. Pero ¿quién puede decir que no ha tenido en algún momento un mal pensamiento? Algo que viene al corazón y que no nos podemos explicar, pero es la tendencia de nuestro corazón a pensar el mal, a apartarnos de Dios y a gobernarnos a nosotros mismos. Y el único que nos puede revelar eso es Dios mismo, el Señor Jesucristo, y la palabra de Dios, que es la palabra inspirada del Espíritu de Dios. Eso nos muestra la verdadera condición, la cual es difícil de entender para nosotros. Por eso el Señor Jesucristo decía: oídme todos y entended. Llamaba a poner el entendimiento, porque Dios es el único que nos puede dar el verdadero diagnóstico de nuestros males, la verdadera realidad, el mayor flagelo que tenemos, que es el pecado, habernos apartado de Dios. Y lo demuestra también la condición humana y las cosas que nosotros tenemos que pasar. Pero Dios está llamando para solucionar lo más importante, la raíz del problema, que es nuestra condición de pecado delante de Dios. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hemos sembrado, hemos tomado la decisión de querer vivir sin Dios. Entonces, estas son las consecuencias. Eso también vamos a cosechar. Pero Dios nos llama y dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es decir, de nuestra naturaleza pecaminosa vamos a sembrar, vamos a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, Espíritu con mayúscula, es decir, mas el que siembra para Dios, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y cómo podemos sembrar para Dios? Primeramente escuchando lo que Dios nos dice, para poner el entendimiento y así saber lo que tenemos que hacer. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros.
Dios dice, la hace mayor, la hace notar. ¿Qué hace notar? Su caridad. La caridad no es lo que nosotros entendemos generalmente como algo que obras de bien para los demás, sino la caridad en la palabra de Dios habla del amor de Dios, un amor que se entrega, un amor que se da, que busca el bien del otro, que se sacrifica por el otro. Por eso Dios dio a su Hijo para pagar la culpa que merecían nuestros pecados. Se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para dar su vida, derramar su sangre preciosa, una sangre de una vida y de un cuerpo sin pecado. Se mantuvo sin pecado, pero vino a ofrecer su sangre para rescatarnos de esta condición que el Señor Jesucristo nos dice aquí. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, es decir, estando apartados de Dios, indiferentes a Dios y eligiendo gobernarnos a nosotros mismos, Cristo murió por nosotros. Él nos amó, dio su vida. Y aquí en esta carta a los romanos, en este capítulo 5, explica cómo vino la reconciliación por Cristo. En el versículo 12, de consiguiente vino la reconciliación por uno, el Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, uno solo, pero de infinito valor, porque el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se humilló hasta lo sumo y se hizo como uno de nosotros, y vivió en este mundo lleno de maldad y puso su vida por nosotros, para darnos la salvación. Cristo murió, pero resucitó también, certificando que ninguno de los enemigos, el pecado, la muerte, Satanás, ninguno podía detenerlo, porque la justicia era que Cristo viviera y muriera en nuestro lugar y resucitara, porque no cometió pecado. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero Cristo no cometió pecado, entonces podía resucitar, pero pagó el precio para salvarnos. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. Y explica cómo entró el pecado, cómo entró de esta condición del hombre que estamos hablando. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Tal vez haya hombres que se crean más buenos que otros, tal vez de mejor condición moral, pero aquí nos dice que todos pecaron, todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, y eso lo demuestran nuestros malos pensamientos, al menos eso, y de ahí seguimos con la lista que dijo el Señor Jesús. Versículo 15. Mas no como el delito, no como el pecado, tal fue el don, el regalo de Dios. Dios nos ofrece un regalo. Y aquel que viene a recibir un regalo, ¿qué debe hacer? No puede hacer nada más que recibirlo. Y eso es lo que quiere Dios. Nos ha regalado a Cristo, pero nosotros debemos aceptarlo, entendiendo que lo necesitamos, porque si no vamos a condenación. Si rechazamos el regalo de Dios, inmensamente valioso, que dio lo que más amaba, a su propio Hijo, para dar su vida en rescate por nosotros. Dice, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en el versículo 18 dice, así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Dios te llama, querido amigo, a tener vida eterna en este momento, aceptando a Cristo en tu corazón. San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna. No necesitas esperar, necesitas creer en el Hijo. ¿Cómo se cree en el Hijo según la Biblia? Sencillamente dándote cuenta de tu condición, arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que has ofendido a Dios y pidiéndole que entre a tu corazón. Acéptale hoy en tu corazón, cree en el Hijo y tendrás vida eterna. Y ya los problemas de este tiempo serán de otra manera, porque Dios desde el momento que crea será tu Padre y el Padre quiere lo mejor para el Hijo, te va a ayudar, te va a dar la vida eterna y te va a ayudar en la condición en la que te encuentres ahora. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiera Dios librarte de tu condición. Un día yo también le acepté en mi corazón. Muchos hermanos pueden dar testimonio de que un día la gracia de Dios nos alumbró, nos dio el entendimiento y creímos. No dejes pasar esta oportunidad. Cree hoy en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal y tendrás vida, vida de Dios, vida eterna. Que el Señor te bendiga.